Etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social. El conocimiento científico puede asistirnos en esta decisión, pero solo nuestra concepción del género, y no la ciencia, puede definir nuestro sexo. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Sofá del Canal Capital, un espacio para todos y todas, incluyente de toda la sociedad, el sofá más cómodo en el que me he sentado en toda mi vida. Soy Camila Chaín y a partir de hoy y todos los domingos a las 10 de la noche les voy a estar acompañando en este espacio de Canal Capital con toda la información, con cosas que ustedes quieren saber, no solamente de nuestra comunidad LGBTI, sino de toda la sociedad. Y esta noche tenemos un marco espectacular, estamos en la nueva sede de la Biblioteca de la Universidad Distrital Antiguo Matadero Municipal. Y tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de una sigla muy importante dentro de nuestra comunidad, la I de intersexual. Y para eso estamos con Franklin Hill, él es investigador de la Escuela de Estudios de Géneros de la Universidad Nacional. Franklin, bienvenido, buenas noches. Y lo primero que le quería preguntar tiene que ver con una palabra que mucha gente desconoce y es género. ¿Qué es género? Buenas noches, Camila, buenas noches a todas las personas que asisten a este programa. Género antes se entendía como la parte cultural del sexo, o sea, supuestamente uno tiene un sexo por tener una biología y el género es lo que las sociedades hacen con eso, o sea, cómo entiende la sociedad que es un hombre y una mujer. Eso está un poco revaluado ahora y yo diría que género básicamente es las relaciones de poder que existen entre los hombres y las mujeres y entre lo que se identifica como masculino y femenino. ¿Qué es entonces la identidad de género? Uno lo puede entender de diversas maneras, pero básicamente se entiende como el ejercicio que hacen las personas de manera individual de identificarse o no con el sexo o el género que le asigna la sociedad. En ese sentido, no necesariamente el sexo y el género de la persona corresponden a veces con la identidad de género. Yo puedo ser registrado como hombre, identificarme luego como mujer o identificarme con lo femenino. ¿Y cómo hacemos con el tema de la intersexualidad? Para que la gente entienda un poco por qué existe mucha confusión con el término. Es un término que vino a acuñarse más recientemente, era lo que antiguamente llamaban hermafroditismo, y a partir de unas críticas y sobre todo el proceso político del movimiento de las personas intersexuales, se ha como tratado de buscar como un término que no sea solamente médico. Es como un estado biológico que tiene que ver con una indefinición física en relación con lo sexual. No es simplemente como una persona que tiene pene y vagina, porque nuestro sexo está conformado por diferentes cuestiones que no son solamente la genitalidad. Hay una discusión en torno a esto que va a ser muy interesante. Antes de eso, y hablando de la biología y de la genética, tenemos un concepto médico, un médico que nos explica desde la medicina, desde la biología, qué es la intersexualidad. Cuando nosotros estamos hablando de los estados intersexuales, estamos hablando de aquella rama que hoy en día nosotros llamamos un trastorno de diferenciación sexual, que usualmente cuando se habla de intersexualidad pura
estamos hablando en general del antiguo hermafroditismo verdadero, pero que hoy en día nosotros lo llamamos trastorno ovotesticular por el tipo de características que tiene. Entonces estamos en ese tipo de situación. Hay gente que categoriza dentro de lo mismo, decir estados intersexuales, a los otros tipos de patología, que a mí me parece que está bien. Sin embargo, como les decía, yo soy partidario de que uno cambie un poquito la terminología y hable más bien de trastornos del desarrollo sexual o diferenciación sexual, más que realmente categorizarlo como intersexo, porque ahí estamos hablando de un espacio en donde no tenemos muy claro qué es lo que pasa. Los términos que se usaban antes eran términos que eran discriminatorios y sobre todo daban la sensación al paciente, a los familiares y a nosotros mismos que no teníamos muy claro qué era lo que estaba pasando con este tipo de situaciones. Entonces, basado en eso, se decidió cambiar la terminología radicalmente y eliminar un poco, abolir el uso de términos como ambigüedad, como hermafroditismo y usar términos que fueran mucho más específicos y hablar más de las condiciones más que de patologías como tal. Y se decidió hacer cambios, por ejemplo, en cosas sencillas como decir, no vamos a hablar que un niño tiene unos genitales ambiguos, sino que tiene un trastorno del desarrollo genital. Con eso no etiquetamos al paciente en alguna categoría, sino simplemente estamos hablando de qué es lo que pasa normalmente en la alteración. La gente se preocupaba mucho hasta hace una década en poder definir rápidamente qué era el sexo que queríamos tener en ese niño, porque para nosotros en el esquema mental que teníamos era difícil no tenerlo como niño o niña. Pero resulta que en eso ha habido pasos enormes y yo creo que sobre todo el país que ha manejado la vanguardia de esto es Alemania, en donde uno cuando registra un niño y aquí en Colombia cuando lo registran en el certificado de recién nacido vivo, lo primero que le va a preguntar es el sexo. Pero resulta que en Alemania no. En Alemania les dijeron no tenemos por qué saber el sexo de entrada, hay situaciones en donde no tenemos que decidirlo, entonces podemos decir sexo indeterminado o no se sabe por el momento y podemos postergar la decisión de esa toma de decisiones. No es la diferencia de los sexos la que crea la opresión, sino la opresión la que engendra la diferencia sexual. El sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo. No hay blanco o negro, sino grados de diferencia. Franklin, antes de la nota yo le decía que se puede generar una discusión sobre el tema porque precisamente usted hablaba de ir más allá de la biología y del concepto de la medicina. Ya vimos el concepto de la medicina como tal. ¿Qué nos puede decir usted desde su punto de vista con respecto a eso? Porque sé que es mucho más amplio. Yo diría que la intersexualidad es una invitación, no a que pensemos que hay unos cuerpos que son raros y que hay una experiencia rara, sino que nos invita a ver la dificultad que tenemos con los cuerpos que son distintos. Y una persona que no se define como hombre o como mujer le causa como mucha ansiedad a la sociedad. Al parecer uno tiene que definirse como hombre o como mujer para ser humano, para ser ciudadano. Y un poco lo que nos recuerda esta situación es que hay personas que son humanas, que tienen una diversidad corporal y que lo más importante es como entender que las personas no se definen por la cantidad de hormonas que tienen, ni cuánto les mide el falo para determinar si es un clítoris o es un pene, o sea, ¿qué nos importa si esa persona va a ser un hombre o una mujer? Cuando hay esos, digamos, la mamá dice, usted va a ser una niña y esa niña a los 12, 13 años dice, no, yo quiero ser un niño, entonces la sociedad empieza a atacar peor, porque dicen, ¿cómo es posible? Si es estar una niña, ¿cómo es posible que sea ahora un niño? Y entonces peor para la persona, porque aparte de que alguien ya decidió algo, cuando toma, digamos, se mira al espejo y dice yo no quiero ser eso, o yo no soy eso, y quiero mostrarle eso al mundo no lo entiende peor, o sea, más discriminado todavía. Sí, claro. Claro, además porque hay personas que en esos procesos pues se enteran adultos que tienen un grado de intersexualidad, porque la intersexualidad también no... De pronto tenemos esta idea del hermafroditismo como una cosa muy fuerte, nos sale una imagen, un cuerpo con unas características de hombre y de mujer, pero la intersexualidad es algo que es en niveles, o sea, no necesariamente tiene que ver con una genitalidad ambigua, puede ser una genitalidad que no corresponde con los órganos reproductivos o no corresponde con el cariotipo, es decir, con los cromosomas que tenemos.
pueden no necesariamente expresarse aparentemente externamente. Entonces es una situación que hay personas que se enteran y no sabían que tenían un grado de intersexualidad y se enteran por azar. ¿Qué hacer para esa discriminación, para aplacarla un poco, para abolirla? Yo la invitación que haría es que viráramos la intersexualidad como una experiencia humana como otras y que simplemente nos enseña es que nuestros cuerpos son distintos, nuestros cuerpos no se acomodan a lo que la sociedad y las normas dicen que es un hombre o una mujer. En ese sentido, no es un cuerpo que hay que intervenir o que cambiar, sino que es un cuerpo posible que podríamos entender la diversidad como funciona el mundo y como somos los humanos, que somos todos distintos. Pues eso suena a lo ideal, Sí. y esperemos llegar a eso muy pronto, pero mientras llegáramos a eso, Franklin, las personas que hacen parte de esa comunidad intersexual tienen que ampararse en leyes, Sí, claro. y buscar ayuda del Estado. Y yo sí quisiera mostrarle a usted y a todas las personas que nos están viendo que están haciendo las personas encargadas de las leyes de nuestro país para defender un poco algunos de esos derechos importantes de la comunidad intersexual. Veamos. En el 2013 se presentó públicamente un estudio que hicimos desde la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia para Planeación Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación. Ese estudio fue un diagnóstico de las necesidades específicas de las personas intersexuales en Bogotá, concretamente en Bogotá. Una de las cosas más llamativas que arroja el estudio en cuanto a caracterización sociodemográfica es que justamente esa caracterización no puede hacerse porque las cifras en la ciudad son diversas, no existen, no estamos en términos cuantitativos, no tenemos información de cuántas personas intersexuales hay en la ciudad. Lo que es importante decir es que seguramente son muchas más de las que se piensa. Estudios a nivel regional y en otros contextos han mostrado cómo la prevalencia, por ejemplo, de nacimientos de personas intersexuales es más alta que la de personas albinas, por ejemplo. Están estos asuntos, estos principios de la Constitución, y la Corte Constitucional los ha aplicado en estos escasísimos casos, yo creo que intentando acertar, pero sabiendo también que a lo mejor está cometiendo error, que no sabe. Y lo que ha intentado es como buscar esas posibilidades nuevas, esas posibilidades adicionales, es decir, que no se vea como una enfermedad, una situación que merece respeto, que merece reconocimiento. En general, existe muy poca producción discursiva desde todos los ámbitos sobre la intersexualidad. Entonces yo en el sistema educativo no encuentro que me hablen de qué es lo que pasa con mi cuerpo. En el sistema de salud no hay referentes. Necesitamos como ciudad producir, generar estos diálogos sobre qué es la intersexualidad y producir mucha información. Uno diría, porque explorábamos en los grupos focales, esto salió muchas veces, bueno, pero entonces no registremos tan pronto al niño o niña intersexual, esperemos que haya un desarrollo, que la persona decida, que sería lo ideal. Una ley, por ejemplo, que permitiera que en el estado civil no haya que ser hombre o mujer, sino que haya más opciones. O, por ejemplo, que hubiera una ley que de modo claro establezca los derechos de estas personas frente a la situación médica, que haya, digamos, todo un programa de protección médica para eventuales riesgos de salud que tiene ese sector de la población. Bueno, Franklin, en lo que decía el doctor Osuna y las personas expertas en temas de leyes, está algo muy interesante, y es que les parece apropiado que las personas intersexuales hagan parte de la comunidad LGBTI, que se visibilicen, que luchen por sus derechos, que traten de hacer que la sociedad los vea más. Pero curiosamente, mucha gente que hace parte de esa comunidad LGBTI, de la intersexual, dice no. Yo no quiero hacer parte de la comunidad, quiero que la comunidad sea LGBT. Yo soy intersexual, pero no hago parte. ¿Por qué piensan así? Hay personas también que no quieren ser visibles. Y eso pasa también con gays, lesbianas, transexuales, que los que les interesa es tener una vida tranquila, definir unas ciertas cosas, y no hay que obligar a nadie a ser visible. Pero yo creo que LGBTI ha sido una plataforma importante para que se visibilice esta situación. Pero entiendo como la incomodidad que tienen personas intersexuales y también trans
con el movimiento LGBT y con esa agenda, porque a veces esos temas no son priorizados en esa agenda, pero es una cosa que no hay que decidir como de un tajo, habría que ver los pros y los contras de ser incluidos o no en esa sigla. A propósito de eso que estamos hablando, Franklin, hay un grupo en Colombia, se llama Intersexuales Colombia, que trabaja por sus derechos. Miren. Mis inicios como activista intersexual se datan más o menos de hace unos 6 años, cuando la OII, que es la Organización Internacional de Intersexuales, me da como esa voz de aliento vía internet, porque yo igualmente estaba buscando como algunas respuestas y algunas personas similares a mí desde ese entonces. Inicialmente, mucho antes de la OII, pues logré contactar con la ISNA, logré algunos artículos y algo de información, pero ya finalmente cuando en Quebec, Canadá, me doy cuenta que hay una organización que ayuda al mismo Canadá y a Norteamérica y parte de Centroamérica, pues hago una vinculación y digamos que presento una hoja de vida y soy, pues afortunadamente, partícipe en ese entonces como la presidenta de la Organización de Intersexuales acá en Colombia, en la cual empieza a masificarse la información y se empieza a tomar pautas de otros países donde ya se ha manejado esa política pública, que ya son cerca de 22 países de la OII, la última fue en Japón hace 2 años. Desafortunadamente, pues el ministerio no ha tocado el tema a fondo de los intersexuales y finalmente, después de 2 años un poco largos, pues nos preguntamos la comunidad intersexual en dónde están las políticas, en dónde están los encuentros que hicieron y en qué momento nos llamaron para hacer alguna inclusión pues de tipo político dentro de este margen de ayuda que pretende hacer el gobierno con nosotros. Desde mediados de 2010, el Ministerio del Interior y Justicia, llamado antiguamente así, pues hace el llamamiento a la comunidad LGBTI, incluyendo los activistas y todas las personas que manejan todos estos liderazgos en el país, y es cuando se hace la primera convocatoria en la cual los intersexuales somos llamados de alguna manera como para hacer una inclusión de política pública póstuma a los años que se han estado trabajando hasta diciembre del año pasado. Tuvimos de pronto algunas ambivalencias porque sí pueden haber algunas similitudes con la comunidad LGBT en algunos aspectos, pero también se les dio una claridad sobre la comunidad intersexual, las necesidades que teníamos y como unas prioridades diferentes a la comunidad LGBT. Precisamente Intersexuales Colombia y toda la gente que está vinculada a esta organización pues no está netamente de acuerdo que estemos perteneciendo a la comunidad LGBT, porque precisamente hay unas variables y unas diferencias tanto de tipo biológico, cromosómico y genético, como lo hemos hablado, como también de las opciones de vida que cada persona tiene dentro de este núcleo llamado intersexualidad. Es un llamado igualmente de manera pacífica para comunicar al gobierno que debemos, nosotros los intersexuales, actuar con ustedes, queremos hablar, queremos dialogar, pero desde la manera independiente, como se había manifestado en un comunicado que se les dio el año pasado, firmado por personas intersexuales que están en desacuerdos, precisamente porque no se sienten dentro del grupo LGBT y quieren tomar otras alternativas independientes y piensan colaborar desde otros perfiles diferentes. Las personas intersexuales, así como las personas de los sectores LGBT, no gozan de derechos específicos, sino que les asisten los mismos derechos de toda la ciudadanía. El deber del Estado es promover las condiciones para lograr la igualdad real y efectiva. Lady Tatiana es hoy por hoy cabeza de un grupo de personas intersexuales que además ha luchado mucho por sus derechos, que ha sido víctima, sobre todo en el tema de la salud en nuestro país, porque Franklin, usted sabe que es bien complejo y que en personas intersexuales mucho más. Así que tratan de luchar por sus derechos. Hablando de eso, ¿por qué no nos cuenta un poquito desde su óptica cómo está el grupo intersexual en Bogotá? ¿Cómo ha sido tratado este grupo? Colombia tiene un desarrollo de jurisprudencia muy interesante sobre intersexualidad, muy desarrollado en América Latina, en comparación con América Latina, pero eso no es suficiente.
y digamos se ha avanzado en comités técnicos, pero digamos es que esta discusión no es solamente de normas. Colombia es un país de muchas normas buenas, normas bonitas, pero que no se aplican. Esto es un tema de cambio cultural y como decía, de todas maneras, lo más importante es reivindicar el derecho de las personas intersexuales a decidir sobre sus cuerpos. Eso es lo que no está asegurado en este momento. Franklin, usted nos decía en lo que nos estaba contando que el panorama en Colombia es mejor que algunos países de Latinoamérica con respecto a las personas intersexuales. Nosotros nos pusimos a la tarea de investigar un poquito a nivel mundial qué está pasando con las personas intersexuales y esto fue lo que encontramos. Hace 30 años era algo muy desconocido. Ya no solo la intersexualidad, sino la transexualidad, la propia homosexualidad. Somos un país que ha avanzado muchísimo en ese terreno, pero en aquellos años, hace 30 años, era otra realidad muy diferente. Además, yo nací en una ciudad muy conservadora, en una ciudad con población mayoritariamente militar y muy de derechas, muy religiosa, y todavía la sexualidad, cualquier cosa que tuviera que ver con la sexualidad, estaba aún peor, estaba más estigmatizada, con lo cual fue muy difícil, evidentemente. En el momento presente, la situación ha cambiado mucho para todo el mundo en general, cualquier minoría sexual, pero bueno, en mi caso particular, yo como decía anteriormente, soy un referente público, mi historia la conoce todo el mundo y no he tenido problemas en absoluto ni a la hora de relacionarme socialmente con nadie, evidentemente, pero tampoco sexualmente con nadie. Organizaciones no hay en México, solo hay una, pero es internacional. He buscado aquí organizaciones para intersexo, pero no hay aquí en México. Es muy poco. Y solo dan información, y en el DF donde hay solo información, pero no hay una organización que nos ayude. No hay. Me siento muy desprotegida, porque mucha gente como yo se esconden igual como yo lo hice antes y no hay una ley que nos proteja aquí en México. Es muy difícil aquí vivir. Fundación las voy a tener una vez que vaya a Suiza. En Suiza voy a abrir una fundación, voy a escribir un libro, voy a no sé, aquí no puedo hacer en México más que esto. Bueno, en vista de que el objetivo de este programa es visibilizar las necesidades de todos los sectores de la comunidad LGBTI, hemos decidido incluir a las personas intersexuales y por eso les hemos dedicado este programa para que todos y todas aprendamos más de quiénes somos, de qué queremos, de qué necesitamos y por qué estamos luchando. Gracias, Franklin, por acompañarnos esta noche. Soy Camila Chaín y la cita es el próximo domingo a las 10 de la noche en Canal Capital. Este es El Sofá y seguirá siendo siempre el sofá de todos y todas. Así que nos pueden encontrar en Twitter, @elsofacapital. También estamos en Facebook como El Sofá Capital. Ahí nos encontramos, charlamos, nos divertimos y aprendemos entre todos y todas. Feliz noche.